Y pues el día de hoy vamos a terminar toda una serie de mensajes que comenzamos desde el año pasado acerca de los fundamentos cristianos. Vamos a terminar el día de hoy hablando acerca de los últimos dos juicios, pero le he llamado a este tema o a esto último que quiero compartirles, el más allá. Cuando hablamos del más allá, ¿a qué nos referimos? El más allá de la muerte. Amén. El más allá de la muerte, el más allá de la muerte pero el más allá de la muerte para los incrédulos. Ups. Quiero decirte que creciendo, pues a mí me gustaban las películas de horror, se los confieso, pero me asustaban mucho. Hay películas antiguas, ¿no? de un actor que le llamaban Boris Karloff. No sé si alguien lo escuchó, y yo veía esas películas, todas esas películas eran de personas que morían, y qué les pasaba, y el más allá, y todo eso, y me daba un miedo, hasta veía las películas, todavía hasta la fecha, de todas las películas, se me quedaban grabadas y de la muerte, ¿qué va a pasar después de la muerte? Yo de niño no sabía. Entonces se estaba hablando de la muerte y era un horror, porque se estaba hablando del más allá. Y muchas veces cuando se habla del más allá, pues son cosas desconocidas, quién sabe si será cierto, lo más probable es que no sea cierto. Pero el día de hoy te quiero hablar del más allá para los incrédulos, que sí es cierto. ¿Y por qué digo que es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo. Por eso es cierto. ¿Por qué lo digo? Porque está aquí en la Biblia y Dios no miente. Jesús, uno de sus atributos, y dijo, yo soy la verdad. No soy, escúchame, Él no dijo, yo no soy una verdad. Yo soy la verdad. Él es, y Él no miente. Y este libro nos habla del más allá. Por eso, del más allá para los incrédulos. Muchas veces hablamos y se generaliza. Bueno, pues los cristianos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Y los incrédulos, ¿a dónde van? O los pecadores van al infierno. Pero lo simplificamos de esa manera. Pero ya hemos hablado acerca de la resurrección de los muertos y que eso es para creyentes y no creyentes. Y lo último que hemos estado hablando es de los juicios que son más allá de la muerte. Cuando es más allá de la muerte. La semana pasada te hablaba del juicio de los cristianos, que más bien es el tribunal de Cristo. Es el podium de vencedores. Es donde se van a darnos los premios, los galardones, las recompensas que vamos a tener. ¿Por qué? Por lo que hicimos aquí. Por lo que hicimos aquí. Pero lo que hicimos aquí, no de dinero, no de casas. No, lo que hicimos aquí para el Señor. Amén. Eso es lo que cuenta, lo que hagamos aquí para el Señor. Algunos para lo que cuenta, no es mi familia. No, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es lo que hagamos para el Señor. Ahora, si tú dices, ¿cómo que no cuenta la familia? La familia es muy importante, claro que es importante. Pero si tú le sirves al Señor, le vas a servir a tu familia. Amén. Pero si tú nada más le sirves a tu familia, te estás olvidando del Señor. Amén. No. Es ¿qué hacemos para servir al Señor? Y hablábamos la semana pasada del tribunal de Cristo. Pero el día de hoy te voy a hablar de los últimos dos juicios, que son los juicios para
principalmente para las personas no creyentes. El segundo juicio, el día de hoy que te quiero hablar de los que no son creyentes, es el juicio del trono de gloria. Así dice la palabra, así lo llama, el juicio del trono de gloria. ¿Y cuál es ese juicio? Acuérdate, todos, hombres, mujeres, todos vamos a pasar por un juicio. Los creyentes por el tribunal de Cristo y los no creyentes vamos a pasar por los no creyentes. Uno de los juicios es el trono de gloria. Y quiero que me acompañes a Mateo 25 del 31 en adelante. ¿Y ese juicio para quién es? Es el juicio para dos grupos de personas, para las naciones gentiles y para los judíos. Es para las naciones gentiles y para los judíos. Vamos a leer este pasaje, todos juntos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. ¿Qué está hablando? En su segunda venida. Cuando Jesús venga, ¿qué se va a hacer? Se va a sentar en el trono de gloria. Y luego dice en el 32, todas las naciones se reunirán en su presencia. Y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, esto aquí dice que cuando Él venga, ahora escúchame, todo ojo le verá. Todas las naciones le verán. Son las personas que todavía están vivos. Van a ver al Señor Jesús, van a venir con sus ángeles. Y también sabes quiénes van a venir junto con Él, sus ángeles y nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Vamos a regresar aquí a la tierra con el Señor Jesús. Pero lo primero que Él va a hacer, se va a sentar en el trono de gloria y le van a traer todas las naciones. Comparecerán en este trono las naciones gentiles y escúchame, y los sobrevivientes en el tiempo de la gran tribulación. Porque la venida del Señor Jesús es al término de 7 años de gran tribulación, de gran juicio sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad y sobre el pueblo judío. Entonces, al término de esos 7 años, viene queriendo ser la batalla del Armagedón, la tercera guerra mundial, en el valle del Megido, y viene el Señor Jesús. Y viene, y lo primero, Él hace un juicio a las naciones. Entonces, entonces a las naciones gentiles y a los judíos sobrevivientes en el tiempo de la gran tribulación. En este juicio, el Señor Jesucristo estará sentado en su trono de gloria. ¿Dónde estará sentado ¿Dónde será? Probablemente en Jerusalén. Probablemente en el templo que se haya construido. Y ahí mismo Él se va a sentar y va a juzgar a todas las naciones y a cada persona. Entonces, y serán juzgadas por Él ¿y cuál va a ser el juicio? En relación con el trato que le hayan dado a su pueblo Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel es como la niña de sus ojos. El que lo bendice será bendecido. El que lo maldice a Israel será maldecido. En la historia de la humanidad ha habido personas que han maldecido a Israel y han muerto de la peor manera. En tiempos recientes, uno de los presidentes de América Latina, de Venezuela, Chávez, ¿cuántos se acuerdan de él? Él maldijo a Israel. Y como él murió, fue una de las muertes más crueles, horribles.
con Dios no se puede juzgar, no se puede jugar. Y aquí va a ser juzgados todas las naciones. Hace poquito hubo una resolución referente a lo de Israel y los grupos terroristas o Hamas y diferentes grupos y algunas naciones, me da tristeza, y naciones latinas asociándose con el grupo terrorista y apoyando a ellos en contra de Israel. A mí me da tristeza porque yo vengo de descendencia mexicana y me da tristeza que México, en lugar de seguir o apoyar a Israel, apoyó a los terroristas. Eso le pasó a México. Y uno dice, bueno, eso nada tiene que ver. No, sí tiene que ver. Aquí dice que todos van a ser juzgados y van a ser juzgados en el juicio del trono de gloria conforme trataron al pueblo de Israel. Entonces, en este juicio, quiero que veas en 1 Corintios 10:32 esto. Dice, no ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay tres grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y dice, no los ofendan. Y en este tiempo de del trono de gloria, una de las personas que van a ser juntados, van a ser juzgadas, son todos los gentiles, todas las personas que no sean judías en las naciones. La escritura dice que las naciones ante el Señor Jesucristo, sentado en su trono de gloria, separará a su mano derecha sus ovejas. O sea, aquellas naciones que mostraron su fidelidad a Dios, que creyeron en Jesucristo y no atacaron al pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. A ellos también les hará herederos de su reino. Pero a los de la izquierda, dice que Él va a separar a los buenos judíos y también que hayan creído, pero también que hayan defendido a los judíos. Los van a separar a su mano derecha, pero a los de la izquierda, los cabritos que dañaron a su pueblo de Israel, serán enviados al infierno con el diablo y sus ángeles. Escúchame, si estamos hablando que hay un cielo, también hay un infierno. No lo pude encontrar, pero algunos lo han visto. Hace tiempo, hace algunos años, estaba viendo que se hizo una investigación. Científicos, personas que no eran cristianas, estaban haciendo una investigación acerca de la profundidad de la tierra. Y excavaron y mandaron micrófonos y estuvieron tratando de ir a lo más profundo de la tierra en esa investigación científica que se hizo. Y algo que se vio es que cuando no sé cuántas millas de profundidad en el fondo de la tierra, y algo que se asustaron o que se quedaron sorprendidos esos científicos, era que en la profundidad se oían voces, pero no se oían voces regulares, se oían gritos, gemidos. No lo pudimos encontrar, me hubiera gustado. ¿Ya lo encontraste? Ya lo encontraron, entonces ahorita se los vamos a poner. Y que para los que dicen, no existe, no, sí existe. No existe, sí existe. En Lucas capítulo 19 habla acerca de la historia del hombre rico y Lázaro. Y la Biblia dice que el hombre rico fue al infierno, mientras que Lázaro fue al seno de Abraham. Y dice que el rico estaba sufriendo, estaba padeciendo. El rico se acordaba de su familia, se acordaba de todo y estaba sufriendo. Por eso cualquiera que diga, no, pues aquí estoy bien y me voy al infierno, no sabes ni lo que estás diciendo. El dolor
la tristeza, el sufrimiento. ¿Y para qué te vas a ir? ¿Nada más por terco o terca de no creer en Jesús y no seguirlo a Él? ¿Y nada más de seguir qué? ¿Tu propia vida? ¿Qué? Y estás poniendo en juego, no un ratito, estás poniendo en juego tu eternidad. ¿Ya lo encontraron? Todavía un momento. Entonces, quiero decirte, entonces aquí dice la palabra del Señor que entonces Él separará a los cabritos, a las ovejas a su mano derecha, pueblo de Israel y todos los que creyeron en Jesucristo y que ayudaron a Israel y a los israelitas. Y a la mano izquierda escúchame, los antisemitistas, los que estuvieron en contra de Israel, los que no creyeron en el Señor, a la izquierda. Y ahí serán echados al infierno. Ese es el grupo de los gentiles que va a ser juzgado. Ya está. Quiero que escuchen esto. Miren, es un video, ¿verdad? Es puro audio. Ese es el sonido del infierno. Muchachos, ¿ahí quieres ir? Ese es el sonido del infierno. No tenían cámaras, nada más tenían audio. Pero eso no fue grabado por personas de la iglesia. Eso fue grabado por científicos. Con maquinaria, con equipo científico en el fondo de la tierra. Y eso escucharon. Esto es algo real. Que es el más allá. Entonces, en el trono, por eso es algo, escuchar esto, es algo escalofriante. Esto produce un temor, sí. Sí, pero esto es para todas aquellas personas. Número uno, que no creyeron en Jesús. Número dos, que aún, ¿qué hicieron? Se rebelaron en contra de Dios y contra el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Fíjate lo que dice el Señor: ora por la paz de Israel. No dice maldícelo. Es más, cuando Balac, rey de Moab, quería maldecir a Israel, que lo vio y que contrató a Balaam, por 3 veces le dijo: maldíceme a Israel. Y ese que era un profeta, también un falso profeta, aún ni siquiera pudo profetizar en contra de Israel. No lo pudo maldecir. Entonces, por eso, que Israel sea perfecto, no es perfecto. Pero es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Entonces, es importante de que amemos a Dios y amemos a Israel. Pero en el trono de gracia, los gentiles serán ahí, pasarán por ese tipo de, como les estoy diciendo, separará a los de la derecha, que son los creyentes en Jesucristo y que han apoyado a Israel, pero los de la izquierda serán echados al infierno. La mayor demostración de verdadera fe
en Dios durante el tiempo de tribulación va a ser un periodo de antisemitismo. Ahorita si se mira en todas las naciones que de repente tienen un coraje contra Israel, ¿por qué? Ese es un espíritu demoníaco en contra del pueblo escogido de Dios. Entonces, y consistirá de veras la mayor demostración de amor en brindar ayuda a los judíos que sufran. Esta actitud no es la base de la salvación. La base de la salvación sigue siendo Jesús, pero a través de también apoyar al pueblo escogido de Dios. Entonces esa es una evidencia de nuestra fe en Jesucristo. De veras, yo empecé a amar a Israel desde que conozco al Señor Jesús. Antes, pues, como cualquier nación, pero cuando empecé a amar al Señor Jesús, empecé a amar a Israel. Eso es una evidencia. Entonces, en este juicio del trono de gloria, los gentiles serán juzgados, pero también serán juzgados los judíos. Te voy a decir ahorita, la mayor parte de los judíos no creen en Jesús. Muchos son completamente ateos. Ateos es que no creen que Dios existe. Algunos son agnósticos. ¿Quiénes son los agnósticos? Los que dicen, no sé si hay Dios o no hay Dios. No sé. No puedo estar seguro. Esos son los agnósticos. Y hay muchos judíos agnósticos. No saben. Entonces, pero hay judíos que todavía están esperando al Mesías, pero no han creído en Jesús. Entonces, te voy a decir, a través de los tiempos, Dios ha disciplinado al pueblo judío y ha pasado por tiempos como nunca antes. Aún en el siglo pasado, en los 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una masacre de millones de judíos, niños, jóvenes, adultos. ¿Cuál era el error? Ninguno, nada más ser judío. Quisieron arrasarlo, gracias a Dios. No pudieron y nunca van a poder. Pero ha sido momentos donde han sido a través de, el pueblo judío ha estado a través de las naciones. Se ha permitido cautiverio a ellos, destierros. Sin embargo, en el trono, en el juicio del trono de gloria de Jesucristo, castigará a las naciones que hayan atacado a su pueblo durante los tiempos de tribulación, pero el pueblo de Dios también será juzgado. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 20, verso 33. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente poder. Verso 34, también con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso, y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara. Entonces el Señor está hablando de un juicio para el pueblo de Israel. Entonces en ese juicio que va a haber el Señor, escúchame, número uno, en este juicio para los gentiles, Él reinará sobre Israel con mano fuerte y brazo extendido. En Zacarías 12:10 dice esto. Zacarías 12:10 dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Estamos hablando de los israelitas. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de su primer hijo. Y mande de un primer hijo varón. ¿De qué está hablando? De que está hablando de la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén, y miran a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús.
¿Qué significa? Que el pueblo de Israel, de la familia de David, ahora van a creer en el que traspasaron. Van a creer en Jesucristo. Amén. Dale un aplauso de gratitud. Dios es bueno y Dios está alcanzando y va a alcanzar al pueblo, a su pueblo escogido. Número 2, los sacará de la dispersión y los reunirá con enojo derramado. Número 3, litigará con ellos cara a cara, los juzgará, leíamos, cara a cara en el juicio del trono de gloria, y los hará pasar bajo vara y entrar en vínculos de pacto. ¿Qué significa? Han pasado por dificultades y siguen pasando por dificultades. Y siguen pasando el pueblo de Israel. En Jeremías 30:11 dice esto: yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones por las cuales te esparcí. Mira, le está hablando a Israel. A las naciones por las cuales te esparcí, a esas naciones las destruiré por completo. Pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Y el Señor ha disciplinado y seguirá disciplinando, pero no es destruido. Nadie puede destruir a Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Y un día ellos también estarán cara a cara con el Mesías. Con el Mesías. Y como aquí vemos, van a ver y lamentarán que no lo habían visto y no habían creído en el Mesías, pero van a creer en Jesús, el que fue traspasado. Y permitirá que pasen por un tiempo de angustia y tribulación, pero serán librados. En Jeremías 30, verso 7 también dice esto: en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo de angustia para Israel, para la nación de Israel, aún para los judíos esparcidos a través de todo el mundo. Es un tiempo de angustia, pero al final será salvo. Y entonces, y el juicio de Israel ante este trono cortará, escúchame, a las 2/3 partes de él, y solo la tercera parte prevalecerá. Los únicos que serán salvos en ese tiempo. En Zacarías capítulo 13, verso 8. Mira lo que dice: 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros, y los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Qué hermoso. Entonces, pero dice 2/3 partes. ¿De qué? Del pueblo de Israel. Algunos piensan son 2/3 partes de la humanidad que va a ser destruida, y solamente 1/3 parte va a vivir por esta porción de la palabra. Pero ya sea solamente el pueblo de Israel o toda la humanidad, este es un tiempo donde van a ser purificados, y los que queden van a decir: este es mi Dios. Y al final, los que permanezcan, toda la casa de Israel les servirá y aceptará y los santificará a los ojos de las naciones. En Ezequiel capítulo 20, verso 41, dice 40, perdón. Ezequiel 20:40 dice esto: pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo. Está diciendo, no está hablando la iglesia, no, los israelitas
me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro. Ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. A la vista de todas las naciones el Señor levantará al pueblo israelita. Esto está hablando en el juicio del trono de gloria. Entonces que el Señor va a rescatar a una tercera parte de los judíos, de que el Señor los va a salvar, pero que cada uno va a pasar delante del Señor. Entonces los gentiles y los judíos. Y la pregunta es, ¿y la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está? Quiero que veas conmigo Apocalipsis 20, del 1 en adelante. Dice esto la palabra. Todos juntos vamos a leerlo. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Escúchame, el diablo va a ser encadenado por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ahí está hablando que el pueblo, la iglesia y aquellos que en la gran tribulación hayan muerto por causa de Jesucristo, algunos decapitados, y los que hayan muerto, aquí dice, volvieron a la vida. ¿Cuándo volvieron a la vida? Al final del juicio del trono de gloria. Porque y reinaron con Cristo durante 1000 años. Verso 5. Esta es la primera resurrección. Entonces la primera resurrección es Jesús, es parte de la primera resurrección, es el primogénito de los que resucitaron. Y después, ahora viene cuando viene el arrebato. Al principio de la gran tribulación, y vienen los muertos en Cristo. Si nosotros morimos, en ese momento vamos a ser resucitados, nuestros cuerpos a cuerpos glorificados, y después de eso estaremos con el Señor esos 7 años. Pero durante esos 7 años muchos cristianos van a morir. Al final van a ser resucitados, como aquí dice, y ahí se cumple la primera resurrección. Entonces la primera resurrección es para puro creyente. Amén. Es para puro creyente. Entonces, y para los creyentes, gracias a Dios, que para la mayoría que conocemos al Señor y que no hemos llegado al arrebato y no estamos en la gran tribulación, entonces para nosotros, gracias a Dios, vamos para el tribunal de Cristo, que es el tribunal de vencedores. Pero los que se queden, te voy a decir, hay muchos que se van a quedar. Hay algunos que se decían cristianos y cuando vaya al arrebato se van a dar cuenta, me dijeron y no creí. Y muchos van a recibir a Cristo, pero el recibir a Cristo durante ese tiempo para muchos de ellos va a ser la muerte, y muchos van a morir. Literalmente. Van a morir personas que no conocen a Cristo, pero personas que también sí lo conocen. Van a morir judíos, cristianos. Entonces, pero
al final de esos 7 años viene la primera resurrección. Por eso la iglesia no toma parte en este juicio, sino la iglesia ahora forma parte del tribunal de Cristo y ese es el último juicio que uno tiene. Pero los no creyentes, al final, como ahorita lo estamos viendo, los gentiles, las naciones y el pueblo judío que quede al final de los 7 años será juzgado por el Señor. Amén. Los de la derecha que sean de Él, que hayan creído en Jesucristo, que conozcan, que hayan defendido a Israel, ellos van a ser salvos. Pero los de su mano izquierda, las cabras, como lo menciona el Señor, o los que no creyeron en Jesús y que aún estuvieron en contra y persiguieron al pueblo de Israel, ellos serán enviados al infierno. Y ahora el último juicio que te quiero mencionar es el juicio que se le llama el juicio del trono, el juicio ante el trono blanco de Dios. ¿Y cuándo es este juicio? Y uno dice, por eso es que te estoy hablando del más allá de la muerte. Uno dice, yo veo la mayor parte de la gente aquí, veo muchos jóvenes, veo jóvenes quizás de 13, 14 años, 16 años, y tú tienes una vida larga, pero ¿cuánto es una vida larga? 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años. Si yo veo a la mayoría de nosotros, no sé si todos nosotros podamos llegar a los 100 años. Es una porción muy pequeña de la población que llega a los 100 años. Entonces, ¿pero cuánto dura nuestra vida? Mira lo que dice aquí en este versículo. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. No 100 años. 1000 años. Entonces, ¿tú qué crees que nada más tenemos 80 años, 90 años? Aquí dice 1000 años. ¿Pero para quiénes? Para los que conocen al Señor, los que están reinando juntamente con Cristo. Entonces, después de reinar durante 1000 años con sus santos y redimidos, el Señor Jesucristo, escúchame, entregará el poder al Padre. Cuando el Señor venga en su segunda venida, es el trono de gloria que Jesús juzgará. Pero ahora llega el juicio, donde Dios Padre es el que juzga. ¡Wow! Donde Dios Padre, y tendrá en efecto la segunda resurrección. La primera resurrección, una vez más, es para todos los creyentes. La segunda resurrección es para los que no son creyentes y que han muerto durante toda la historia de la humanidad. Al final de los 1000 años viene la segunda resurrección. Entonces, la de aquellos que murieron por sus pecados, por su incredulidad. Este juicio es ante la presencia de Dios. ¿Y en qué es basado? En las obras que están escritas en los libros. Y todos los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida serán lanzados, ahora dice esto, no al infierno, dice al lago de fuego. Al lago de fuego, y dice, esta es la muerte segunda. El diablo también será enviado al lago de fuego. Y luego de un breve tiempo libre después del milenio, y será atormentado junto con todos los impíos de día y de noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 20, del 7 en adelante, dice esto. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Porque, escúchame, 1000 años. Y sin el diablo, sin tener los malos pensamientos, sin tener las acusaciones. ¡Qué hermoso! 1000 años sin que el diablo nos pinte la peor forma de pensar en nuestras mentes. 1000 años sin la presencia del diablo. Aquí dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión. Y verso 8.
saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, y por todos los extremos de la tierra. Las reunirá todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Ya fue la batalla del Armagedón 1000 años antes, cuando Jesús vino. Y ahora estamos hablando 1000 años después, otra vez, después de un reino, por 1000 años reinando Jesús. El diablo otra vez sale por un poco de tiempo y empieza a animar a todas las naciones. Y ahí vienen todas las naciones, como la arena de la orilla del mar, incalculable, vienen otra vez a Israel. Y mira lo que sucede. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. No dice los ángeles pelearon, no dice un ejército no, nada. La gloria de Dios nada más bajó el fuego y los consumió a todo ese ejército incalculable. Verso 10. Después el diablo que los había engañado a ese ejército fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás, sin término, día y noche, por siempre. Escúchame, en el tormento no hay descanso, en el tormento no hay refrigerio, en el tormento no hay un break, en el tormento día y noche, día y noche, día y noche, por siempre jamás. ¡Wow! Verso 11. Ya me pasé. Entonces, sí, muy bien. Entonces, sí, hasta ahí. Después, y ahí será atormentado para siempre. Antes del Señor Jesucristo, los que creyeron en un Dios poderoso, echando abajo los ídolos, y que su corazón hubo la esperanza de un Salvador, actuaron de acuerdo con esto, con toda conciencia de justicia. Te estoy mencionando, antes del Señor Jesucristo, ¿quiénes eran salvos? Los que creían en Dios, que le servían aún con sus imperfecciones, pero que esperaban el Mesías. Y después del Mesías y después que vino Jesús, creemos. Entonces, los de antes de Jesús veían a Jesús en el futuro. Y los creyentes como nosotros, ahora vemos a Jesús en el pasado. Lo que Jesús hizo y lo que ha hecho en mi vida. Y hemos sido salvos por la sangre del Señor. Entonces, pero todos aquellos que no pusieron su confianza en Jesús, murieron sin Dios. Y después del Señor Jesucristo, Dios justificó al hombre por lo que creyó, viendo a su Salvador hacia atrás, pues ya ha sido consumada la salvación, viendo hacia la cruz. Y nosotros ahora, como vimos todas las naciones de la tierra, ahora, y todos los que hayan muerto van a ser resucitados. ¿Y qué van a hacer? Van a ser juzgados ante el trono de Dios. Y ante el trono de Dios, ¿qué va a suceder? Van a ser lanzados al lago de fuego, junto con el diablo, junto con la bestia y junto con el falso profeta. Lo que hace unos momentos escuchamos de ese gemido, de ese dolor, eso no es nada a comparación del gemido y el dolor. Esto es el más allá para los incrédulos. Jóvenes, this is real. And this is the real thing. And this is going to happen.
If you believe it or not, this is going to happen because the Bible says so. Por eso, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a disfrutar? Ahora el Señor quiere que disfrutemos al Señor y que no tengamos que pasar por el juicio del gran trono blanco, ese juicio. Y dice, y quiero que lo veas conmigo, Apocalipsis 20, si lo pueden poner, con este terminamos. Apocalipsis 20, 11 y 15 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Verso 12, vi a los muertos, todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Ya no dice delante de Jesús, delante del trono de Dios Padre. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Verso 13. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Escuchen, todos vamos a ser juzgados. Y los no cristianos van a ser juzgados. Aquí dice todos. Todos van a ser los muertos. Nadie se salva, nadie se puede esconder. Nadie. Entonces, y dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna y es donde va a ser el tormento eterno. Este es el juicio del gran trono blanco, el juicio de Dios, pero para todos los muertos en la segunda resurrección. La primera resurrección es de cristianos, la segunda para los no cristianos. Y nada más hay una segunda muerte para los no cristianos. Para los muertos en Cristo, resucitamos y ya no hay una segunda muerte. Hay vida y para siempre con el Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Con esto terminamos. Todo esto de los fundamentos. ¿Y por qué este es un fundamento? Porque el Señor quiere que sepamos el más allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Darnos un pequeño imagen de lo que viene. Por eso, si tú eres cristiano, qué gozo. Porque un día yo estaré con el Señor. Porque un día, aún a pesar de mis errores, el Señor me va a dar bendiciones. Un día yo estaré reinando con el Señor por 1000 años. Yo no voy a ser parte de la gran tribulación. Yo no voy a ser parte del trono, del juicio del trono de gloria al final, para las naciones, para los judíos y para los gentiles. Yo no voy a ser parte de eso. Yo no voy a ser parte de este juicio, el último, del gran trono blanco. Eso es para aquellos que rechazaron creer al Señor. El día de hoy tú puedes estar aquí, pero estar sentado aquí, pero tu mente fuera de aquí. Si tú estás como joven aquí y diciendo, whatever, whatever. This is life or death, and not for just a little bit of time. This is forever. Acuérdate, cuando nuestro corazón deja de latir, es cuando realmente va a comenzar nuestra vida. This is a short period of time. Muy poquito tiempo es nuestra vida. La mayor parte de nuestra vida la vamos a pasar en eternidad con el Señor. No esta porción de 60, 70, 80 años, los años que el Señor nos dé. Es una fracción de tiempo.
la mayor parte del tiempo va a ser con el Señor. Por eso, lo que hacemos aquí va a determinar cómo vivimos también allá. Cómo vivimos en la eternidad. Pero tenemos que hacer algo aquí. Por eso, el día de hoy yo te quiero recordar, Mundo de Fe McKinney, y en enero yo les compartía algo. La visión de Mundo de Fe para el año 2021 es: pon primero a Dios. Que en otras palabras, vive para Dios y no para ti. ¿Y qué es vivir para Dios? Voy a vivir para Dios. Voy a ir a la escuela para Dios. Me voy a preparar para lo que Dios quiera que yo haga. Me voy a casar con la persona que Dios quiere que me case. Voy a vivir y voy a tener hijos, los que Dios quiera que tenga. Voy a hacer todo para Dios. No es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo para ti. Por eso, ¿quién va a ir y cómo la recompensa que vamos a tener? Es para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y vivimos para el Señor. Le servimos para el Señor. Te voy a decir algo. Aún Abraham se le llama, y con esto termino, padre de multitudes. Dice la palabra de Dios que Abraham vivía en Harán. Era más o menos por lo que es Irak. Por ese lugar vivía. Era un pueblo idólatra. Y de ahí el Señor lo sacó. Pero fíjate esto, que tenía su papá. Y el nombre del papá de Abraham se llamaba Taré. Y mientras Taré vivía, él estaba en Harán. Y él quería salir. Pero hasta que murió Taré, y ¿sabes lo que significa la palabra Taré? Significa delay, retraso. Cuando él murió, ya se quitó lo que le estaba deteniendo. ¿Para qué? Para servir al Señor, para hacer algo, para creerle al Señor. Y termino esta palabra diciéndote: ¿qué está impidiéndote que sirvas a Dios? Que te entregues a Dios. ¿Y qué es entregarte a Dios? Es todo lo que tengo es de Dios. Trabajo es de Dios. Si tú tienes un negocio es de Dios y es para Él. Todo lo que hago es para Él. Tengo que alimentarme de Dios, tengo que servirle. Aquí en la iglesia, sí, en la iglesia, pero también servirle en mi casa, servirle en el trabajo, servirle en la escuela, servirle en todo lugar. Amén. Somos cristianos. Si tú, por ejemplo, aquí veo Ubense, levante la mano. Ubense Garza es aquí. Va a su casa y sigue siendo Ubense Garza. Va al trabajo y sigue siendo Ubense Garza. No creo que se cambie el nombre, ¿verdad? No, ¿verdad? Peinado y todo es Ubense Garza, aquí, en su casa, en su trabajo, en donde quiera que esté, y tiene, estoy seguro, su pasaporte que dice Ubense Garza, y con ese Ubense Garza lo identifica en donde quiera. Pero en donde quiera es Ubense Garza, en donde quiera que seamos cristianos. No cristianos nada más el momentito que venimos a la iglesia, sino donde quiera que vivamos. Y como somos cristianos, ahora vivimos para Él. Te voy a decir, eres cristiano, pero te gusta estar fumando. Bueno, ¿dónde dice la Biblia? No fumaréis. No fumaréis. En la Biblia no dice no fumaréis. No dice eso en la Biblia. Pero la Biblia dice también que no seas piedra de tropiezo para nadie.
También dice la Biblia que no somos templos de Dios. Entonces, y uno dice, pues el cigarro, pues cuántas cosas comemos que está mal. Sí, es cierto. Es cierto, cuántas cosas comemos que está mal, pero el cigarro también está mal. Tú eres un cristianazo. El bailongo, me encanta que tengo la música por dentro. No, me encanta el baile, no le hago daño a nadie. No puede ser que te encante el baile y todo eso, pero ¿en qué te edifica? ¿En qué edifica a las demás? ¿Te fijas? Ya no estoy hablando de ti. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿En qué te ayuda a los demás? ¿En qué les afecta a los demás? Y tú dices, no tiene nada que ver. Mira, nada más te pregunto esto. Si tú me vieras el sábado en la noche, que ando en el antro bailando, ¿tú vendrías a la iglesia? Ese pastor mentiroso, borracho, y mira nomás. ¿Pero por qué? No pasa nada, no sirve, no tiene nada que ver. ¿Por qué me criticas entonces si voy al antro? ¿Verdad que sí? Entonces ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Aunque me guste andar de bailarín, de trompo chillador, como tú le quieras llamar, pero le va a hacer va a perjudicar a mi hermano. Vivo para el Señor ahora, pues no lo hago. No me voy a morir por no hacerlo. Amén. ¿Te fijas? Pero ya cambia. Ya no hago las cosas porque me da mi santa y resobrada gana, porque de todo tengo que dar cuentas al Señor. Y ahora vivo para el Señor. Quizás no te afecte. Te voy a decir algo, lo último, y voy a terminar. La tomada, no hay problema. Y te voy a decir, en la Biblia dice, no tomaréis. Es más, si tú lees Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo que por causa de sus enfermedades tome un poco de vino. Así dice. Eso dice, no, pues yo soy como Timoteo, también le entro. También le entro. Algunos pueden decir, no. ¿Y Jesucristo tomaba? Quiero decirte, sí, Jesucristo tomó. Porque en aquel tiempo el tomar era como si fuera agua. O sea, el día de hoy para muchos es como refrescos. Pero te voy a decir, Jesús nunca se emborrachó. Entonces, que si tomas un trago de una bebida alcohólica, ¿te vas a ir derecho al infierno con todo y zapatos? No. Pero la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Uno puede tomar. Te voy a decir, hace unos años fui a hacerme un chequeo médico y estaba checándome y el médico me preguntó, ¿usted toma? Y le dije, no tomo. Pues debería, pues usted lo debe. Así me dijo, pues debería de tomar, porque se dice de que ayuda para la circulación en pequeñas cantidades, supuestamente. Entonces, y me dijo, debería, ok, esa es su opinión, pero no tomo y no voy a tomar. Amén. ¿Y por qué no voy a tomar? Porque si tú me ves tomando, ¿qué vas a decir? Ese borrachín. Aunque sea una. ¿Te fijas? Entonces, si a mí me criticas de borrachín, entonces ¿por qué tú sí lo haces? Todos seremos juzgados y todos tenemos que vivir para el Señor, y hay un más allá.